El tema de hoy, de tu entendimiento. Esto como parte de la serie Señor, dame. Primero que nada decirles, hijos de Dios, en esta mañana que debemos alimentarnos del Señor Jesús, del Verbo hecho carne, porque es comida para el alma. Es el agua viva que quita la sed y el pan de vida que nos sacia. El Señor pide que comamos de Él. Quiere decir que pensemos en Él y en sus palabras, que lo comprendamos y meditemos todos los días en sus enseñanzas. Es tener la mente de Cristo constantemente presente en nuestras vidas. No seamos cristianos solo para buscar la buena vida, sino para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Esto como alimento diario, como alimento que dé riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo recibir entendimiento? ¿Cómo recibir entendimiento de parte de Dios y de su palabra? Vamos a leer Colosenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3. Busquemos en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 2. Voy a buscar acá. Filipenses, Colosenses. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 y versículo 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Cuando decimos que Cristo es la palabra de Dios, nos referimos a que en Él se cumple toda la Escritura. En el versículo anterior, el Espíritu Santo de Dios habla por medio de Pablo a los colosenses que estaban en peligro debido a las enseñanzas de filosofías, misticismo y razonamientos humanos, debido a las enseñanzas de hombres sobre el Evangelio y sobre las Escrituras. Entonces Pablo, en el Espíritu Santo, les exhortaba a que buscaran el conocimiento de Dios en el amor. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios es la luz de Cristo, se vuelve provechosa realmente. Cuando leo la Escritura, teniendo presente que ella me muestra todo el amor que Dios tuvo por nosotros al enviar a su único Hijo para morir por nuestros pecados, estoy recibiendo alimento para vida eterna. Entonces es necesario que nos acerquemos a la palabra de Dios con el amor que nos ha entregado, para que podamos entender desde lo espiritual el plan divino de Dios. Si leemos 1 Corintios capítulo 13, vamos a descubrir que nosotros no podemos hacer nada sin amor. Leamos el versículo 2 dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es necesario leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios con el amor que Dios nos ha dado, ¿sí? Recibiendo ese amor. Si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente, vamos a recibir realmente la palabra para que nosotros tengamos entendimiento. Leamos, por ejemplo, el Salmo 119, que es la lectura recomendada de hoy. Les invito para que lean el Salmo 119
que es una invitación a glorificar a Dios y su palabra. Este salmo es puro amor de Dios a las Escrituras y nos puede avivar nuestro celo por ella para que despierte en nosotros el interés y nos dé entendimiento. Por ejemplo, leamos Salmo 119, 130. Busquemos en la palabra de Dios Salmo 119, 130. Y aquí mismo vamos a probar un poco de lo que es leer la palabra de Dios y entenderla en el amor de Dios, en el amor que Dios nos ha entregado. Salmo 119, 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbras, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, es luz, hace entender a los simples. Este maravilloso versículo nos dice que solo aquellos que se acercan a la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, que se acercan como niños, los que reconocen que deben aprender de Dios y que tienen sed y hambre de la palabra, les será revelado los secretos de Dios. No a los sabios, ni a los que se crean más inteligentes, ni a los que se crean más estudiosos, sino a los que reconocen que son pobres en espíritu y desean crecer con Dios. Esto lo confirma el mismo Señor Jesucristo en el siguiente versículo, en Mateo 11, 25. Leamos Mateo 11, 25. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, versículo 25. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanecerá. En conclusión, recibiremos entendimiento de todos los secretos, de toda la justicia y misericordia, de lo que somos, de lo que seremos, del cielo, del infierno, cuando realmente nos acerquemos a la palabra de Dios con amor y con humildad, reconociendo que somos como niños y que necesitamos del alimento espiritual, que es la palabra de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te invitamos a que adoremos a Dios con el siguiente versículo, el Salmo 119, para recibir entendimiento. Dice el Salmo 119, 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Es poner el corazón, es poner mi corazón en la palabra de Dios y descubrir el corazón de Dios. Llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Esto está en Salmo 119, 34, versículo 27, versículo 34. Y así ustedes podrán seguir leyendo Salmo 119 para que aviven ese amor y ese entendimiento conforme a la palabra de Dios. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de mucha bendición para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.